Destin, Florida is ranked in third place by US News and World Report as one of the best beaches in the US. The top spots on their list were taken by Hawaiian beaches. However, in the United States mainland, it's without a doubt that the number one salt and sand paradise is within Destin. This isn't a pitch to persuade anyone to visit the Emerald Coast of Florida that stretches about 100 miles alongside the northern Gulf of Mexico, because this place truly doesn't need someone to speak about its treasures because they are shown in one glance once you get there. With the coast holding the nickname that it has, it is evident that the shores of Destin hold gem-like colors deriving from green hues and almost electric blue tones that will inevitably have your body craving its refreshment. Some people are bold enough to describe the beaches of Destin to be similar to Caribbean beaches. And you know what I say to those people? Go right ahead, because this stretch of coastline is strikingly similar to some Caribbean crystalline shores. Last month, back in June of 2022 of this year, I arrived in Destin once again, but this time at the resort community of Sandestin, Florida, located to the east of Destin. I frequently visited the area of Sandestin, Florida in my early teenage years, and every time I go back, I experience a certain flashback. I sometimes confuse this memory as a dream, but I can tell that it's not because I can recall its vividness, and I rarely remember my dreams because I usually have nightmares. Anyways, I'll take that up with my psychologist, but the flashback goes back to an Arctic day in June of 2018. Around June through July is when Sandestin feels the hottest, but that has never stopped me from taking an afternoon walk on the beach. I walked down Santa Rosa Beach, which forms part of the more low-key and relaxed, dreamy beaches of Destin. Specifically, I was in Topsail Hill Preserve State Park, where I oftentimes found myself alone, and the only movement detected by my eyes were my legs sizzling in the sun as I walked, the wildlife around me, and the crashing waves. I reminisce on that day a lot. I tend to miss the contrast of my tan legs sinking in the snowy looking grains of sand with no one around to see, and a persistent thought in my head saying, I'm moving here. I have such a fascination with being solitary in paradise, and I've received that in several parts of the less crowded areas of Destin. 4 years later in Sandestin, I'm on my walk again at Topsail Hill Preserve State Park, and I picked up something familiar from underneath my feet. Cheepy cheepy. I hear you. Well, I sense that you may have no idea what cheepy cheepy is unless you're from Venezuela, specifically from the Oriental regions or from another Spanish-speaking country like Guatemala, Honduras, and Mexico, where cheepy cheepy is referred to persistent rain drizzle consisting of many fine drops that last for a majority of a day. However, in Venezuela, its definition is not related to water coming down from the sky, but it is what we call a certain species of edible saltwater clams, commonly known as coquina clams, and they form a part of the Donax genus of small edible aquatic mollusks. I hadn't seen a coquina clam since our family dinners back in Tucacas, Venezuela, a town in the northern coast of Venezuela, which is of course part of the Caribbean coastline. Those breezy, beachy nights in my uncle's condo back in the early 2000s were the last time I spent watching the stars on a beach, thinking about the creatures that could potentially be swimming in the areas that I wouldn't dare to step into during the darkness. The behavior that helped me identify that I was staring at coquina clams was their action of burying themselves into the sand. They do this frequently to obtain the best feeding opportunities,
And this is also how they move up and down the shore. These colorful clams are ecosystem cleaners because they filter pollutants out of the water as they take it in. In Venezuela, chipi chipi traditional recipes include cooking them with rice or making soup out of them. I was psyched to bring back my family some clams, but I didn't want to remove them from their ecosystem. Therefore, instead, I brought them back pictures. As I was walking back to my hotel room, I felt desahogada. It is the most fitting word in Spanish to describe my mood in that moment. It means that my feelings of stress or fatigue were gone because I was able to release them somehow. Even the word itself sounds watery because it is used often when someone cries. It refers to expressing everything that one feels the need to liberate and to expel the sentiments of the moment if the situation allows it. Most of the human body is water, and hearing the waves approach and retreat at Santa Rosa Beach was an incentive to welcome and address any emotions needed and then let them go with the ocean. As I kept making my way back to my hotel room, I was wondering how it feels to work in a hospitality and tourism job in front of the beach. Having the possibility to stare out to the beach and fantasize about getting off the clock and plunge into the most invigorating gift of nature. That would probably be where my mind would drift during work, along with creating the opportunity to converse with tourists about anything that will fuel me to pursue any upcoming trip. Then again, I don't work in this field as of now, and I have never been in that position, which means it's time to ask questions. I'm not even kidding you. As I'm thinking about all of this, I locate a woman cleaning my hotel room. She heard me speaking Spanish and we both ended up speaking in our native tongue. She's 23 years old, from the Dominican Republic, and works at the hotel that I was staying at. A Caribbean interconnection in the place that reminds me of it so much. What is it like for her to work at a beachfront hotel in Florida? That was my question. Ok, mira, en el 2019 fue mi primera vez que yo llegué aquí por un programa que se llama Intercambio Cultural, que también puedes viajar y conocer, pero también trabajar. En- es una agencia, hay diferentes agencias en mi país. En la agencia que yo estoy se llama ACE International. Entonces, esa agencia nos facilita el empleador, nos facilita eh, dónde vamos a estar durante el tiempo que vamos a vivir aquí en Estados Unidos. Y así fue que yo he estado aquí, he venido desde el 2019 hasta ahora el 2022. En el 2020 no pude venir por el problema de la pandemia y eso, pero ya ahora ya estoy aquí nuevamente. Hay personas que sí conocen el programa, pero hay otros que no. Simplemente, como yo te dije el otro día, que hay personas que solamente esperan que las oportunidades le lleguen a la puerta de la casa y no es así. O sea, mira, yo tengo un compañero que él no sabía qué era el intercambio cultural para hacerlo por agencia. Y él había escuchado, él había estudiado inglés y él había escuchado acerca de Summer Work y él no sabía qué es el Summer Work. ¿Qué pasa? Él se entró a Google, buscó agencia de intercambio cultural y buscó informaciones, luego fue personalmente a la agencia y le dieron toda la información que necesitaba. Y acerca de eso, que él se arriesgó y tuvo el interés de indagar y buscar información, él hoy en día ha venido aquí 4 veces a- por el intercambio cultural. O sea, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Que debemos ser arriesgados y no quedarnos simplemente en nuestra zona de confort, esperando que simplemente las informaciones, las oportunidades nos lleguen a la puerta de la casa, porque nunca va a ser así. ¿Y qué te parece la cultura de Destin, Florida? ¿Qué te parece? ¿Cómo es eso en contraste de la República Dominicana? ¿Te gusta más estar aquí o es diferente en su propia manera? ¿Cómo es eso? Si yo te dijera como que no es tanta la diferencia, en el sentido de que las personas hacen prácticamente lo mismo, trabajan, salen a comer con su familia,
Algo que sí me gusta mucho de acá es que las personas son muy amables, son muy sociables. Si no te conocen, te saludan, te dicen: "Hola, ¿cómo estás?". Simplemente si no te conocen, y eso sí me gusta mucho de ellos. ¿Sí? ¿Como quiénes? ¿Estás Sí, hablando de la gente en la calle o estás hablando de los huéspedes del hotel? en general, de los huéspedes en general y personas que yo no conozco que me saludan en la calle también. ¿Y qué te gusta trabajar en los Estados Unidos? ¿Te gustaría quedarte aquí o te quieres regresar? Sí me quiero regresar, simplemente, como yo te había mencionado al principio, simplemente es un intercambio cultural, o sea, yo aprendo de las culturas de aquí, igual que los que viven aquí aprenden de la cultura mía, pero sí ¿Y me gustaría regresarme. quieres regresarte y no tienes ningún tipo de apego, no estás apegada a Destin, en Florida? No quieres, ay, me quiero quedar en Florida, ni nada. ¿Por qué no? Me gusta mucho, sí, 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 me gusta mucho, pero en República Dominicana está mi familia y sería como un poquito trágico para mí, o sea, yo quedarme aquí un largo tiempo, se sabe cuándo lo volvería a ver y pues no, no, no. Sí me gustaría vivir aquí, a menos que lo tuviera yo aquí, por ejemplo, mi mamá, mi papá, ahí sí, pero mientras ellos estén allá, no Pero, creo. ¿y cómo, exacto? Entonces, tú te arriesgaste de una manera a llegar aquí. Y qué dirías que es tú, qué arriesgaste? ¿Qué tipo de cosas, bueno, arriesgaste para llegar a los Estados Unidos? Bueno, yo arriesgué en el sentido de que no sabía, iba a ser mi primera vez, no sabía cómo me iba a ir aquí. O sea, si me iba a ir bien, si me iba a ir mal. Arriesgué que paré un semestre en mi universidad, mis estudios, por venir acá y aprender de otras culturas, aprender de otras personas. Eh, Arriesgué también el sentido de también dejar mi familia allá en RD, que uno nunca sabe qué puede pasar en el mañana. Y pero no me arrepiento, no me arrepiento de haber tomado la iniciativa en el 2019 de venir aquí, porque he aprendido bastante y he tenido muchísima bonita experiencia aquí. Para serte sincera, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que hago, porque mi primera vez que vine aquí, cambié, como que cambió mi mentalidad, cambió la forma en la como me manejo económicamente, a tener un hábito de ahorro, a cómo manejarme con las personas. Y algo muy importante y es que desde que llegué aquí he mejorado mi nivel de inglés y esa es la meta principal por la cual se hace este intercambio cultural, es para que el estudiante pueda mejorar su nivel de inglés, conocer más vocabularios, cómo pronunciar mejor las palabras. Y sí, eso es lo que me ha gustado y más me ha empujado a venir aquí. ¿Y tú dirías que esto es tu pasión? De trabajar bueno, en los hoteles y tener un poco de interacción con los huéspedes y también estar al lado de la playa y así. ¿Dirías que es algo que te apasiona, algo que te gusta estar dentro ahorita? Me gusta, sí, pero no es que me apasione Mm. tanto. Me gusta porque yo actualmente yo estoy estudiando en mi carrera, la cual en un futuro, cuando termine la universidad, sí pienso ejercerla, pero sí me gusta interactuar con las personas, como tú mencionaste, conocerlas mejor, hablar y así, ¿Cuál pero es tu de que me carrera? apasiona, estoy estudiando bioanálisis. Me gustaría trabajar en un hospital. ¿Y qué te gusta de eso? ¿Qué te gusta? Las personas que van a un hospital o a un laboratorio a hacerse algún análisis están confiando en ti, o sea, ponen su confianza en el bioanalista. O sea, que tú tienes que dar tu 100% para que un análisis, porque déjame decirte que con el más mínimo error que tú cometas haciéndole un análisis a una persona, tú puedes dar un resultado erróneo y puede cegarle la vida a una persona en un minuto. O sea, que tú tienes que poner toda tu pasión y todo tu empeño en que lo que tú estás haciendo, tú estés segura de que lo estás haciendo bien, porque el paciente está poniendo su confianza en ti. Entonces, ¿qué le dijeras, qué le dirías? ¿Qué le dirías a las personas los jóvenes de tu edad de la República Dominicana que quieren, viajar y también, poder ir a otros países, a aprender algo como tú has aprendido? ¿Qué le dijeras? ¿Qué tipo de consejo les dieras a ellos? Yo le diría que lo intenten, que se arriesguen, que no simplemente por el hecho de que, bueno, estamos jóvenes,
no podemos como arriesgarnos o simplemente dejar las cosas para mañana. O sea, tenemos que hacer las cosas ahora, en el futuro, en el presente, para que en el mañana podamos ver resultados de ello. Arriésguense, trabajen duro por sus sueños, que en el nombre de Jesús lo van a lograr y yo sé que lo van a hacer posible. O sea, no esperen a que, como yo mencioné al principio, no esperen que las oportunidades lleguen a la puerta de la casa porque nunca va a ser así. Ahora bien, si tú pones tus metas, tus planes en manos del Señor, Dios te va a ayudar y te va a dar la fortaleza para que lo puedas lograr. Allá en República Dominicana existe un programa que se llama Inglés por Inmersión, que ese es un inglés que tú lo estudias. Bueno, ese fue el inglés que yo estudié. Ese es un inglés que tú lo estudias durante un año. Se llama así, inglés por inmersión. Es un inglés que se lo dan a los estudiantes de manera gratuita por un mes, por un año. Entonces yo siento que está bien esa parte, le dan una oportunidad a los jóvenes para que aprendan otro idioma. Y lo bueno del caso es que aunque una persona sea de bajos recursos, le dan la oportunidad para que puedan estudiarlo y aprender otro idioma. Pero en el sentido de lo económico, siento como que las autoridades deben poner un poco más de empeño en darle más oportunidades a los jóvenes. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchísimos jóvenes que están preparados en mi país, que han terminado su universidad, que son licenciados de diferentes carreras y no tienen un empleo que represente su carrera. O sea que hay muchos de ellos que están trabajando, pero no están trabajando en el área donde estudiaron. Mhm. Entonces, yo creo que el gobierno debería ponerme empeño en darle más oportunidades a los jóvenes. That was Annie Guzman that was featured on this episode, and I want to thank y'all so much for watching it. And also, please subscribe to this channel, and remember that this broadcast is where we explore the interconnections of cultures and philosophies of life by documenting the journeys that show the character of the human spirit and our incredible potential.